Buenos días, yo soy Brian y bueno, hoy vamos a aprender cómo leer un contador de 8 bits internamente por código y vamos a aprender a usar una LCD. Entonces, vamos a Episode Designer. Mientras esto abre, les comento qué es lo que exactamente vamos a hacer. Quiero visualizar la cuenta interna que lleva el contador en una LCD. Es básicamente eso. La cuenta, o sea, él va a contar los pulsos de un pulsador externo el que está en la tarjeta de desarrollo y ya. Entonces le damos a File, New Project, le pondré nombre Conta LCD, que es un proyecto nuevo. El dispositivo es el que siempre hemos usado aquí en el blog y en la universidad, que es el CY8C29466-24PXI. Va a ser en C y le damos OK. Bueno, después de que ya él crea el entorno, lo primero que vamos a necesitar es un contador de 8 bits. Y vamos a necesitar nuestra LCD. La LCD está aquí en Mix Digital LCD. Configuremos nuestra LCD. Bueno, yo estoy trabajando con la tarjeta de desarrollo de Episode 1. Esa tarjeta ya tiene cableada la LCD por defecto al puerto 2. Esto es bien importante. Esto es bien importante saberlo, porque si uno quiere montar una tarjeta de desarrollo en una protobar, tiene que tener en cuenta que hay que cablear la LCD de una manera específica, no puede ser cualquiera. Entonces, para saber cómo es ese cableado de la LCD, vamos a ir al datasheet para verlo. Entonces, aquí está. Este es el diagrama que viene en la tarjeta de desarrollo y pues es donde nos indica cómo cablear la tarjeta de desarrollo, la LCD en la tarjeta de desarrollo. Vemos que aquí tiene los pines que van directamente al microcontrolador. Entonces aquí nos indica con esta X que nosotros podemos cablear al puerto que nosotros queramos, del 0 al 2, 0, 1 y 2. La tarjeta ya viene cableada al puerto 2, entonces esto sería puerto 2.5, 2.6, 2.4, 2.0, 2.1, 2.2 y 2.3. Eso es lo que básicamente hay que tener en cuenta, no es más. Y pues obvio, si lo cablean a un puerto diferente, aquí tienen que escoger el puerto a donde la cablearon. Entonces, como estoy trabajando con la tarjeta de desarrollo, mi puerto va a ser el puerto 2. Listo, vamos a configurar el contador. ¿Cuáles son los parámetros importantes que tenemos que configurar para este caso en nuestro contador? Será la entrada de reloj, o será la entrada que él va a contar, y como en este caso va a ser un pulsador, es una entrada externa. Entonces va a ser una entrada externa que yo voy a poner al pin 00. Ahora seguimos que se sincroniza el reloj principal. El enable tiene que estar siempre en high. Ese es el activador. No vamos a usar ni compare out ni terminal count, porque pues como vamos a leer el contador internamente, no necesitamos ninguna de esas dos señales para saber en dónde va la cuenta. Solo lo vamos a leer internamente, entonces no necesitamos eso. El periodo, voy a ponerlo 255, 255, sí. Sabemos que para un contador de 8 bits la máxima cuenta será 255, de 0 a 255, entonces ese será nuestro periodo. Compare value no lo vamos a usar tampoco, no lo necesitamos, como ya dije. Tampoco un tipo de comparación ni tampoco una interrupción. Es una configuración básica, no es mucho lo que hay que hacer. Aquí creo que ya terminamos.
vamos a pasarnos a nuestro código en C. Le damos aquí en Source Files, Main C. Listo. Estando aquí, lo primero que vamos a hacer es, bueno, crear nuestro while infinito, nuestro ciclo infinito. Bueno, antes de esto vamos a iniciar el contador. Y seguido vamos a iniciar nuestra LCD. Y también vamos a crear la variable que nos va a llevar a la cuenta del contador. Lo voy a llamar cuenta. Y listo. Bueno, por ahora no es más lo que vamos a hacer acá. Entonces le decimos a nuestra LCD que se sitúe en la posición de la fila 0, columna 4. Y que aquí nos diga LCD 1. Que aquí nos diga para la palabra cuenta. Y más abajo se sitúe en la fila 1, columna 4 también. Bueno, y aquí es donde nos va a imprimir pues el valor del contador. Entonces, para conocer cuál es ese valor interno que lleva el contador, entonces vamos aquí al contador y nos vamos al datasheet. En el datasheet viene la función con la que se hace esto, se lee el contador. Nos vamos por acá para abajo y por aquí más abajo, aquí exactamente, dice que leer el registro del contador. Aquí esta es la línea que vamos a usar para leer nuestro contador. Vamos al main C, la ponemos. Entonces quitamos la palabra void, sabemos que es un método, y le añadimos el número 1. Listo. Ahora esto se lo asignamos a la variable cuenta. Algo que hay que tener en cuenta es que este contador es un contador descendente, empieza en 255 y termina en 0. Va descendiendo. ¿Cómo hacemos para volverlo ascendente? Esto es bastante fácil, lo único que hay que hacer es restarle al valor del periodo el valor que lleva la cuenta. Si empieza en 255 y le resto 255, va a empezar en 0 y se va a ir disminuyendo este valor con este, y así obtendremos una cuenta ascendente. No es más lo que hay que hacer, solo hay que imprimir ese valor de cuenta. Bueno, como sabemos, cuenta es una variable entera y nosotros no podemos imprimir en la LCD una variable entera. Lo que hay que hacer siempre es convertir esa variable entera a una variable de tipo carácter. Entonces eso se hace con la función csprintf, pero para poder usar la función csprintf necesitamos una variable de tipo carácter a la cual vamos a ponerle el valor de cuenta. Entonces decimos que es visualización, le voy a poner que es de 10 caracteres. Eso solo tiene que ver con la cantidad de números que tiene la variable entera, pero pues yo la voy a dejar de 10 caracteres, para mí no es muy importante eso. Bueno, entonces vamos a usar csprintf. La función csprintf tiene tres variables importantes, tres parámetros. El primer parámetro es a la variable de tipo carácter que le vamos a asignar el valor de la variable entera. Yo lo puse como visualización. Seguido le tenemos que indicar, entre comillas dobles, un porcentaje y indicarle qué tipo de variable es. El tipo de variable que tenemos nosotros es una variable entera.
y se hace con esta letra i. Acuérdese, siempre es un porcentaje i. Y por último la variable pues que queremos convertir, que es cuenta. Entonces ya saben, esta función csprintf se usa para pasar de una variable entera a una variable de tipo carácter para poder imprimirla en la LCD. Listo. Bueno, para poder usar esa función csprintf hay que hacer dos cosas. La primera es incluir en nuestro proyecto la librería stdio.h. Y segundo, tenemos que ir aquí a Project y donde dice crear un local.mk para nuestro proyecto, aquí en la última línea hay una línea que está comentada. Tenemos que quitarle el numeral para descomentarla y para que quede activa. Y listo, eso es lo que hay que hacer. Después volvemos a nuestro main C. Y lo único que nos falta es imprimir la variable visualización. Es lo único que nos falta. No es más lo que hay que hacer. Vamos, que es bastante sencillo saber cuál es el número que lleva el contador. Basta con una sola línea. Y vemos que la función csprintf es bastante útil, pues ya que cuando nosotros queremos imprimir cualquier tipo de número, sea entero, de tipo decimal, float, siempre los tenemos que convertir a una variable carácter. Nuestra LCD solo imprime caracteres, entonces esto es pues bastante útil y bastante sencillo pues para hacer fácil esta conversión. Listo, vamos a compilar. Vemos que hay dos errores. A ver cuáles son los errores. Línea 27. Esto es LCD1. Compilamos otra vez. Listo, vemos que tenemos 0 errores, 0 advertencias. Bueno, y antes de pasar a programar, les voy diciendo que pues para que el contador cuente, necesito una señal cuadrada que vamos a emular con el pulsador. Si nosotros mandamos el pulsador directamente a la entrada del contador, pues por lo que existe una cosa que se llama rebote en la señal, nos va a generar una especie de error en el contador. O sea, esto se arregla poniendo una resistencia externa de pull down. Entonces esto se los voy a mostrar yo acá. Tengo una, bueno, veamos este que es el de pull down. Esta entrada de acá vamos a decir que es la entrada del contador. Entonces dice que viene pues en la tarjeta de desarrollo el pulsador que tenemos ahí ya disponible, viene conectado directamente a la alimentación positiva, a VCC, y este es el pin pues que está ahí disponible. Entonces, como vemos, hay que cablear ese pin a la entrada del contador y de ese mismo pin a una resistencia de 10K. Es mejor agregarle un condensador ahí en paralelo. El condensador es de 100 nanofaradios y pues solo agregárselo aquí en paralelo a la resistencia. Ya no es más lo que hay que hacer ese cableado externo. Ahorita les muestro cuando esté en la otra cámara. Ahorita les muestro cómo es que se hace esa conexión. Bueno, ahora sí vamos a pasar a programar. Program part.
Ah, bueno, voy a conectar mi tarjeta, no la he conectado. Cerramos y volvemos a abrir Program Part. Ahora sí, programa. La voy a prender. Y listo, ya que estoy viendo el funcionamiento, ya me paso a la otra cámara y les muestro. Aquí vemos la cuenta del contador. Entonces, cada vez que yo oprimo el botón, él va aumentando la cuenta. Pues la cuenta va hasta 255 por el periodo que le dimos. Lo que hago aquí es dándole reset, reseteándolo. Ya. Lo que les hablaba sobre la resistencia de pull down es esto que yo tengo acá. Entonces, como vemos, viene la salida del switch aquí a este punto, y de este punto lo saco directamente a la entrada a la entrada que es el pin 00. Ahí mismo tengo yo una resistencia de 10K con un condensador de 100 nanofaradios que conecto a tierra. Esto lo hago para evitar el rebote en la señal de el switch. Pues, como vemos, es bastante fácil leer un contador. Esto puede servir para muchas aplicaciones. Como sabemos, pues esta señal de switch se puede cambiar por la que nosotros queramos. Puede ser la señal de un encoder o una señal cuadrada como tal. Queremos leerla por alguna razón, así lo podemos hacer. Es bastante fácil. Bueno, esto fue todo. Nos estaremos viendo en otros videos. Hasta luego.